used to, ¿ok? Used to. In summary, para solía. Tenemos esta expresión y esta expresión que es referida a alguna acción o situación habitual en el pasado. O sea, para hablar de rutinas y cosas que solías hacer, esa es la traducción, solía hacer algo, debes de usar used to. Y comparte características con el pasado simple. Y acuérdate que en el pasado simple pues decías qué cosas haces y todos los pronombres usan la misma conjugación, used to. Asimismo aplica para aquí. El equivalente en español pues es el imperfecto, trabajaba, solía, sobre todo vamos a usarlo solía y así. Si quisieras ahondar más en la gramática española, pues bueno, ahí está también la forma. Used to. Let's begin with. Used to, entonces, solía. It refers to something that you regularly did in the past, but you don't do it anymore, or you definitely stopped doing it. O sea que lo vas a usar para expresar cosas que regularmente hiciste en el pasado, pero que ya no lo haces más, o simplemente dejaste de hacerlo. En este último ejemplo, de que dejaste de hacerlo, posiblemente hablemos de hábitos malos. Digamos que un fumador solía fumar, ahora ya no lo hago. Solía beber alcohol, ahora ya no lo hago. Rutinas o cosas que solían ser verdaderas en el pasado. Por eso, solía. Used to. Let's have a look on the example in picture A. Dave, some years ago, I work in a factory. Y a la derecha, Dave, nowadays, I work in a supermarket. I used to work in a factory. Las oraciones. Dave used to work in a factory. Y ahora, now he works in a supermarket. Este ejemplo de Dave used to work in a factory equivale a él solía trabajar. O sea que por crecimiento personal ya no lo hace, cambió de trabajo y esa es su realidad ahora. Él trabaja en un supermercado, pero solía trabajar en una fábrica. Hasta abajo tenemos este timetable, esta línea de tiempo donde nos indica pasado, he used to work. Cosas que solía hacer, que eran rutinas en el pasado, pero que dejó de hacerlas, así que dice ahora solía. Mientras que en el presente, pues he works. He used to work, pasado, y he works el ahora, el presente. Let's continue with more examples. So, used to para solía. Solía and the definition, la forma en positiva o afirmativa. Como te había dicho en el pasado, exactamente lo mismo. Todas las personas, sea cual sea la persona, siguen de la mano used to y asimismo la forma del verbo base, o sea, sin conjugarse. Y queda así. Tal persona used to be, work, have, play, sea cual sea el verbo. In the first example tenemos esta chica mirándose diferente. La primera foto de algunos 18 años y ahora tiene veintitantos, treinta y tantos. Entonces ella diría lo siguiente: I used to have very long hair. ¿Qué solía hacer en este caso? Solía tener un cabello muy largo. Ahora pues lo tiene más corto. Y solía vestir diferente. Bueno, para eso usamos used to. Used to. Solía. More examples. I used to read a lot of books, but I don't read much these days. En este caso, esta persona habla, digamos, cuando era adolescente, esta persona solía leer muchos libros, digamos 20 libros en un año. Ahora sigue leyendo, pero por cuestiones de tiempo, de edad, ocupación, ahora no lee tan seguido o el número de libros. También para eso aplica used to o didn't used to. More examples. Liz has got short hair now, but it used to be very long, como en el ejemplo de esta chica. Finally, they used to live in the same street as us, so we used to see them a lot, but we don't see them very often these days. Para estas personas con vecinos que solían verlos, solían vivir en la misma calle, pero ahora no los ven tan seguidos.
En el pasado sí, pero ahora no. The final set of examples tenemos Helen used to have a piano, but she sold it a few years ago. Y ahí lo tienes. Solía tener esto, pero lo vendió. Por cuestiones de espacio, cambio de domicilio, se mudó, cual sea la razón, solía tener, pero ahora ya no. Next, when I was a child, I used to like chocolate. Esta persona posiblemente cambió sus hábitos alimenticios o alguna forma y pues ya no lo hace. Final example, there used to be a lot of flowers in this park. Por modernización, por descuido, un parque solía tener muchas flores, ahora ya no tiene. Used to, recuerda, todas las personas, solía, solíamos, solían, sea quien sea, y el verbo se cambia así. Como used to es una forma del pasado, pero un pasado especial para representar actividades rutinarias en el pasado, debes de usar la conjugación en pasado. Y dijimos, insisto, todas las formas del pasado simple se conjugan igual para todas las personas. Bien, espero no te quede ninguna duda, ninguna pregunta. Continuamos ahora con la forma negativa. Con esta forma didn't, used to, es para no solía, que equivale en traducción que antes no, pero ahora sí. Ahora sí haces esa actividad. La forma negativa te aparece así en la gramática. Todas las personas, person, seguido de didn't used to, seguido de la forma del verbo. ¿Qué cambio aquí? Pues que ya no digo used to. ¿Por qué? Porque está el didn't. Acuérdate, al ser una forma del pasado, como la conjugación de negación en pasado simple, quitas la forma del pasado regular o irregular. Así exactamente con este verbo. Didn't used to. Le quito la D porque es negación en pasado ya. No solía. The examples. Number 1. She didn't used to play the piano. O sea que esta chica llamada Sofía, digamos, tiene 18 años, pero cuando era una niña de 5, de 7 años, ella no solía tocar el piano, dando a entender que ahora sí. 2. We didn't used to have online classes. Cuando iba en mi licenciatura y otros niveles anteriores, cuando no teníamos clases, pues hasta ahí, nos dejaban tarea y ya. No teníamos clases virtuales, así que we didn't used to have online classes. Pero ahora sí tenemos las clases virtuales, clases en línea. ¿Por qué? Porque pues bueno, cambiaron los tiempos, la tecnología llegó al estado y simplemente nos modernizamos. Así que no solíamos tener clases en línea cuando había suspensiones o no había paso para llegar a ciertos lugares. Bueno, ahora sí. Number 3. They didn't used to work. Por ejemplo, mis primos, que en su momento hace 15 años no trabajaban para nada, ahora pues sí trabajan todos ellos. So they didn't used to work, pero ahora sí lo hacen, ahora sí trabajan. Ellos no solían trabajar y ahora sí. Number 4. I didn't used to ride a motorbike. Yo cuando recién llegué a Chilpancingo pues no tenía estabilidad, pero ahora sí puedo andar en moto, ando en moto. I didn't used to ride a motorbike. And finally, regarding of my mom didn't used to have social media apps. Es decir, hasta hace 5 años, mi mamá pues era muy recia al decir, pues no, yo no quiero nada, no tengo nada de eso, solamente número celular. Sin embargo, ahora la usa actualmente. Entonces, hace 5 años mi mamá no tenía nada de redes sociales y no solía tener aplicaciones de redes sociales. Pero ahora pues es lo opuesto. Ahora sí. There you go. Ojo ahí. Siguiente término, y espero todo le vayas entendiendo bien. Used to, sí, significa solía para actividades en pasado, para rutinas en el pasado. Pero si tú quisieras decir algo en el presente, ten cuidado, no se dice used to, porque solamente lo usamos en el tiempo pasado. Si quisieras aún así decir algo que haces regularmente, tienes que usar usually en vez de used to. Comparamos entonces. I usually go to the cinema on weekends. Como es algo que es una rutina que yo tengo, yo usualmente hago esto los fines de semana. No puedo entre semana, pero sí los fines de semana. Usually.
no tengo que usar used to. I used to go to the cinema. No puedo entonces decir I used to go. ¿Pero se entiende? No. Sí se entiende, pero no es correcto. Acuérdate que aquí estamos hablando de gramaticalmente correcto, cómo se utiliza en la vida real. Por ende, debes de usar usually y no used to. Porque no puedes forzar un tiempo gramatical a tu antojo. Tal vez en español es cierto que lo uses así, sin embargo en inglés no. Cada idioma tiene sus reglas, sus limitaciones y excepciones, y esta es una excepción. 2. They don't usually go to parties. Digamos, mis abuelos, digamos, personas pequeñas, usualmente no van a fiestas, debería ser así. Don't usually go, en vez de decir they don't used to go. No se puede. ¿Ok? So aguas con eso. Number 3, subsecuentes, solamente usando usually o don't usually. Number 3, we don't usually eat at expensive restaurants. Con mi familia esto es verdad. Si vamos a salir a comer, preferimos algo sencillo. Because of the time and because of the, sobre todo, expenses. 4, Diana usually goes shopping with her friends. Esta chica suele hacer esto con sus amigas. With her friends. Mientras que 5, my mom usually checks her Facebook every evening. Es constante que hace esta actividad, my mom. And 6, finally, we usually finish classes before noon. Antes del mediodía nosotros solemos terminar estas clases en los sábados. ¿Ok? Espero no te quede ninguna duda y que sea más que suficiente la explicación que te acabo de dar. Used to, didn't used to. Finalmente nos encontramos con question forms, la forma de las preguntas. Did you used to para solías, solías tener, solías vivir, solías, did. Insisto, como es una forma del pasado, tus rutinas en pasado, bueno, debes de usar la forma de preguntas con did. Y aquí el verbo sin cambio. Y quedaría así, interrogative form. Did, seguido de la persona, seguido de used to, nuevamente quitamos la de, y la forma del verbo base. Did person used to and base of the verb, y quedan así. Did I, did you, did we, did they used to be, were, have, sí o no. Y ahí los tenemos. Examples 1, preguntas y respuestas. Did you used to play soccer? ¿Tú solías hacer esto? Yes, I used to play in the street every afternoon. Sí, solía jugar en la calle cada tarde. Sí, en mi calle solía hacer esto. Ahora no lo hago porque cambié de lugar y simplemente no me da tiempo. 2. Did you used to live in a big city? Yo hace 28 años. Did you used to live in a big city? No, I didn't used to, but I do now, complementando lo del pasado y el presente. Number 3. Did they used to have black hair? Por ejemplo, mis abuelos. Yes, they used to have black hair. Sí, ellos solían tener el cabello con este color. Now, number 4. Did Meg used to like cats? Yes, she used to have many cats. Esta chica, por cuestiones de espacio, por cuestiones de que se casó, X y Y razón, ¿a poco ella solía tener gatos? Sí, ella solía tener muchos gatos. Ahora ya no, porque se casó, tiene hijos, se mudó y su espacio pues en casa no le permite. Por X razón solía, ahora ya no. And finally 5. Did Dan used to be serious? No, he didn't. He used to be talkative. ¿Esta persona solía ser seria todo el tiempo? No, he didn't. He used to be talkative. He used to be talkative. Aquí me equivoqué, le corregimos y ya está. Él solía ser parlanchín, muy platicón. Muy bien. Ahí están las formas de questions. Espero que con esto quede mejor desglosado los ejemplos. Y ahora nos regresamos a la parte del libro.